Muy buenos días, estudiantes, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a otra clase, en esta oportunidad con un tema de salud mental como lo hemos estado haciendo cada 15 días. El tema de hoy son las inteligencias múltiples y el aprendizaje autónomo. Bueno, para empezar hay que aclarar ciertos conceptos muy importantes. El primero es la inteligencia. ¿En qué consiste este concepto? Es la capacidad cerebral, por ende proviene del cerebro, por la cual se logra penetrar en la comprensión de las cosas adoptando el mejor camino. Es decir, ¿qué es lo que busca siempre la inteligencia? Descubrir cuál es el camino correcto de lo que se está planteando. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta correcta a lo que se plantea? ¿O cuál es la solución más adecuada a un problema? De eso trata la inteligencia, de analizar todos los diversos puntos de una situación y encontrar el que mejor se le adapte o le corresponda. La inteligencia no constituye solo un elemento neurológico, es decir, no se basa simplemente en algo en el cerebro, aislado e independiente del ambiente. Es decir, nuestro cerebro, si no es estimulado por nuestro ambiente, no va a poder desarrollarse bien. Esto es lo que se llama ecología cognitiva. Cada individuo no pensaría lejos de la colectividad, desprovisto de un ambiente. Todas nuestras inteligencias no son nada más que fragmentos. Entonces, no podríamos desarrollar nuestra inteligencia si no estuviéramos inmersos en un ambiente que nos motiva a aprender. Pensemos, por ejemplo, en un bebé. Si un bebé no es motivado a que hable, a que camine, a que escriba más adelante, cuando va creciendo, que aprenda a escribir, a que aprenda a leer, entonces esa persona no va a poder desarrollarse como el resto y va a quedar siempre atrás en su aspecto cognitivo, en su aspecto de inteligencia con respecto a los demás que se han sido estimulados. Si un niño desde muy temprana edad se le enseñan cosas básicas y por ejemplo se le enseñan las letras, los números, ese niño más adelante va a poder adquirir ciertas capacidades que otros niños no las pudieron adquirir porque no fueron estimulados a esa temprana edad. Entonces, de eso trata la ecología cognitiva. El individuo no sería inteligente sin su lengua, su herencia cultural, su ideología, su creencia. Entonces, no podríamos concebir la inteligencia sin un lenguaje. El lenguaje es el primer paso de la inteligencia. La inteligencia puede deteriorarse y esto se genera con frecuencia por falta de estímulos, más que por razones de índole biológica. Entonces, esto era lo que yo les decía. Si el cerebro, si no se estimula constantemente, no se desarrolla bien. Es por eso que siempre tenemos que buscar el tiempo a estimular esas partes del cerebro y a estimular nuestra inteligencia para que ésta se desarrolle y nuestras capacidades puedan crecer y no quedarnos estancados o retroceder. Bueno, vamos a ver los tipos de inteligencia. La primera es la inteligencia lógico-matemática. Bueno, ¿cuáles son las características de esta inteligencia? Se observa en la habilidad para el desarrollo del cálculo, para usar los números de forma efectiva y razonar adecuadamente. Entonces, básicamente esta inteligencia se ve cuando nos enfrentamos a un problema de orden lógico o de orden matemático. Esto lo podemos percibir o ustedes lo pueden percibir cuando están en una clase de matemáticas o cuando van a hacer un ejercicio de matemáticas. Ahí es donde utilizan este tipo de inteligencia. ¿Cómo se ejercita? Con la resolución de problemas, los acertijos, la comparación y el contraste y la deducción y la inducción. Bueno, la siguiente inteligencia que vamos a ver es la inteligencia lingüística. Bueno, ¿en qué consiste esta inteligencia? Es la capacidad para disponer palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Es un instrumento esencial de supervivencia.
El lenguaje constituye el mecanismo más importante y algunas veces el único de la comunicación. Algunas personas no utilizan completamente ese potencial debido al limitado vocabulario que conocen. Entonces, miren, como dice aquí, el lenguaje es algo básico, nos sirve para nuestra supervivencia. El ser humano empezó a desarrollar un lenguaje precisamente por eso, porque lo necesitaba para poder sobrevivir. Sin el lenguaje no hubiéramos llegado hasta donde estamos. Entonces, ¿de qué trata la inteligencia lingüística? Es en utilizar esa herramienta que tenemos, que es el lenguaje, para comunicarnos efectivamente, que no existan malos entendidos, que realmente podamos expresar con claridad nuestro pensamiento. ¿Cómo ejercitamos este tipo de inteligencia? Con debates, mesas redondas, preguntas, exposiciones, lecturas dirigidas, lectura autorregulada, descripción, reseña, resumen y narración. Algo que yo les quería decir es que la lectura es muy importante. Muchas veces ocupamos el tiempo en otras cosas para nuestro entretenimiento, como por ejemplo una película o escuchar música, y esas actividades no es que estén mal, pero debemos también sacarle un tiempo a la lectura. ¿Por qué? Porque esto desarrolla nuestra inteligencia lingüística y así vamos adquiriendo mayor vocabulario. Entre más leemos, nos vamos llenando de vocabulario y esto nos va a servir para expresarnos mejor y hacernos entender por los demás. Bueno, la siguiente inteligencia es la espacial. ¿En qué consiste? Envuelve la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que concurren entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de plasmar de manera gráfica ideas visuales o espaciales. Bueno, eso es un tipo de inteligencia que lo usan mucho las personas que se dedican, por ejemplo, a la arquitectura, a hacer maquetas, o les gusta mucho hacer rompecabezas, les gusta hacer acertijos, tipo como el que ven allí, ese cubo. Esa es una inteligencia que desarrollan sobre todo las personas que se dedican a lo artístico. ¿Cómo se puede ejercitar? A través del ajedrez, los ideogramas, los mentefactos, los mapas conceptuales, los flujogramas o diagramas de flujo y los dibujos. Todo eso que ven, ideogramas, mentefactos, todo este tipo de cosas son básicamente formas para expresar nuestro pensamiento, pero de manera gráfica, con un lenguaje gráfico. Otro tipo de inteligencia es la pictórica. ¿En qué consiste? Es en la capacidad de expresión mediante trazo, dibujo o caricatura, hacer bocetos, entre otros. Es para las personas que les gusta pintar, les gusta dibujar y expresarse de esa manera. ¿Cómo se ejercita? A través de dibujos, de personas, de lugares, asociando objetos y colores, delineando y utilizando diferentes materiales para crear figuras de todo tipo. La siguiente inteligencia es la musical. ¿En qué consiste? Se expresa a través de 3 competencias básicas: un sentido para los tonos, un sentido para el ritmo y un sentido para las tonalidades. ¿Cómo se ejercita? Componiendo rondas, coplas y canciones. Entonces, para las personas que tienen como ese gusto a la música, les gusta aprender un instrumento musical o les gusta cantar, crear sus propias canciones, crear sus coplas, sus rimas para poderlas cantar. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. ¿Por qué les estoy hablando de inteligencia, de las diferentes inteligencias que existen y qué tiene que ver eso con la salud mental? Bueno, como ustedes saben, estamos en medio de un confinamiento y ese confinamiento hace que pasemos mucho tiempo en nuestra casa. O sea,
la mayor parte del tiempo, si no es un 100% del tiempo, encerrados. Aunque ustedes están estudiando y tienen un horario de 6 a 12 y media, también tienen un tiempo libre. ¿Cuál es la idea? Que en ese tiempo libre ustedes puedan incorporar algunas de esas inteligencias y las puedan ir desarrollando en su tiempo libre. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estas se desarrollan también en el colegio, en las materias que ustedes ven cuando están en las clases del colegio. Por ejemplo, la matemática, la lingüística, la pictórica, casi todas se desarrollan allí. Pero la idea es que usted escoja una o dos que sean las que más le gusten y las pueda seguir desarrollando en su tiempo libre, ejercitándolas. Bueno, lo siguiente es la inteligencia naturalista. ¿En qué consiste? Capacidad que se asocia al reconocimiento de las especies en un entorno natural y establece diferencias entre ellas. Y tiene la capacidad para discriminar, o sea, es una persona que le gusta descubrir todo el medio ambiente que se encuentra a su alrededor, siente mucha curiosidad acerca de él y le gusta clasificar, primero descubrir las diferentes especies que encuentra y luego clasificarlas. ¿Cómo se ejercita? Trabajo de campo, observación del entorno, del contexto natural y salidas ecológicas. La siguiente inteligencia es la corporal sinestésica. ¿En qué consiste? Control de movimientos corporales, habilidades y destrezas manuales para realizar actividades detalladas y en pequeñas dimensiones. Entonces, básicamente esta inteligencia trabaja con el cuerpo, todo el cuerpo, a través de movimientos. Esta inteligencia la usan mucho las personas que se dedican a la danza o les gusta mucho el baile o los deportes, el ejercicio, todo este tipo de cosas que utilizan casi todo el cuerpo. ¿Cómo se ejercita? O sea, a través de dramatizaciones, danzas, deportes y juegos. Inteligencia digital, esta se ha hecho muy importante, sobre todo en esta época. La necesitamos seguir desarrollándola porque no sabemos hasta cuánto tiempo vamos a durar en este confinamiento. ¿En qué consiste? Es la habilidad para manejarse con las nuevas tecnologías. ¿Cómo la ejercitamos? A través de foros, de chats, de actuaciones en mundos virtuales y en general uso de herramientas web. Ya que ustedes, esta es una buena inteligencia que todos podemos empezar a desarrollar, pues yo la he estado desarrollando porque he hecho muchas cosas que antes no hacía, muchas cosas con herramientas tecnológicas que nunca me imaginé hacer y las estoy haciendo por necesidad, por el trabajo, por enseñar y pues la verdad es algo que es satisfactorio cuando uno aprende algo y lo puede hacer, es realmente le genera a uno mucha satisfacción y bienestar. Entonces sería bueno que ustedes también en su tiempo libre, miren, hay miles de tutoriales de YouTube que enseñan cómo hacer videos, enseñan, bueno, todo tipo de herramientas. Por ejemplo, el PowerPoint es una herramienta muy poderosa que tiene muchísimas cosas que uno realmente no alcanza a descubrir, pero para eso existen los tutoriales, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo que desarrollen esta habilidad porque cada día que pasa se hace más importante. La inteligencia intrapersonal, este es un tipo de inteligencia que se trabaja mucho en la parte de ética. ¿En qué consiste? Es el reconocimiento de sí mismo y de nuestros procesos intelectuales y nuestras emociones, la autoestima y el autoconocimiento. ¿Cómo se ejercita? Meditando, que fue lo que vimos hace 15 días, escribiendo un diario, muy importante eso, cuando tenemos muchas cosas dentro de nosotros que a veces no queremos siquiera contarle a nadie, pues para eso podemos crear un diario, ¿no? Ser autocrítico, a través de ese diario también podemos empezar a desarrollar esa capacidad de autocriticarnos, pero de manera constructiva, ¿sí? Para poder mejorar.
reflexionar sobre nuestras cualidades. Todos tenemos cualidades, entonces tenemos que identificarlas, saber exactamente cuáles son esas cualidades que nosotros tenemos y sobre todo esas cosas que también sabemos que podemos mejorar, ¿sí? Para poder establecer objetivos. Bueno, como les digo, esta es una de las inteligencias que son más importantes. Yo creo que de esta dependen las demás, porque si no tenemos una buena autoestima, si no sabemos cuáles son nuestras capacidades, difícilmente vamos a desarrollar otro tipo de inteligencias. Entonces, lo primero es que tenemos que confiar en nosotros mismos, querernos, saber en qué somos buenos y saber también en qué podemos mejorar y empezar a cumplir metas, ¿sí? A ponernos metas y a cumplirlas. Ese es el objetivo final. Bueno, otra inteligencia también que se ve mucho en la parte de ética es la interpersonal. Esta ya trabaja la relación que tenemos con los demás. Entonces, ¿en qué consiste? La capacidad empática y nuestras habilidades sociales. Esta inteligencia permite leer al otro en una relación social. Se leen las intenciones y pretensiones de los otros. Si no tenemos esta inteligencia, difícilmente vamos a tener éxito en la vida. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrarnos con otras personas y vamos a tener que trabajar con ellas. Y para eso pues hay que tener empatía. ¿Qué quiere decir empatía? Es ponerse en el lugar del otro, tratar de comprenderlo. Si yo no comprendo a la otra persona, siempre van a haber conflictos. Y esos conflictos nunca van a tener una solución adecuada y eficaz. Por eso es muy importante ejercitar esta inteligencia. ¿Y cómo se hace? A través del trabajo en equipo, los juegos de roles y la reflexión. ¿Cómo nos ayuda la reflexión? Pues primero tenemos que identificar en qué estamos fallando en nuestra relación con los demás. A veces somos muy exigentes con los otros, no los comprendemos, somos muy enfáticos con ellos, muy duros y, y también somos a veces intolerantes. Entonces, en ese proceso de reflexión donde descubrimos en qué estamos fallando para poder mejorar. Bueno, habiéndoles yo explicado todo este tipo de inteligencias, les voy a presentar un test. Ese test lo van a realizar, es un test en línea. Al final de ese test tiene 60 preguntas, aunque el original tiene más de 80 preguntas, pero conseguí ese que son más poquitas para que lo puedan realizar en media hora. No se demoran mucho porque es un test donde simplemente tienen que escoger una opción, leen y escogen una opción y al final les van a decir cuál es ese tipo de inteligencia en la que usted, mejor dicho, la que usted prefiere y en la que usted es más bueno, ¿sí? Cuando usted tenga ese tipo de inteligencia, entonces le toma el pantallazo y me lo manda a mi WhatsApp por el interno, ¿sí? Le toma el pantallazo y me lo manda. Esa es toda la actividad que van a realizar el día de hoy. Y dentro de 15 días vamos a continuar este tema ya teniendo usted ya identificada esa inteligencia que es su preferida. Entonces dentro de 15 días vamos a trabajar lo que es el aprendizaje autónomo para que usted le dedique un tiempo a trabajar y a aprender y a desarrollar ese tipo de inteligencia. ¿Listo? Bueno, espero que hagan la actividad. Si tienen alguna duda, pues me escriben al interno. Espero que estén muy bien. Hasta luego.